Bueno, ahora sí me agarró el corte sin darme cuenta. Eh, ya estamos cerrando este tema de controles de ergonomía ambiental. Entonces vemos que elementos que me ayudan a prevenir, a cuidar a los operadores, son de dos fuentes, pueden ser de dos fuentes. No se olviden de registrar su asistencia en el chat. Son de dos fuentes. Yo puedo mover a los trabajadores administrativamente, cambiarlos de posición para que no estén tanto tiempo expuestos, pero debe de ser de una manera sistematizada, ya preprogramada, ¿sale? No, cada vez que se venga a quejarse de que ya le duele la cabeza, entonces le digo, pues ya cámbiate. No, yo como ingeniero que tengo este conocimiento, debo de saber en qué momento programarle sus cargas de trabajo, sus posiciones dentro del área de trabajo, para que ellos puedan rotar continuamente y no exponerse más allá de los límites permitidos, ¿no? Entonces, si muchas veces me sale muy costoso como empresa invertir en estos mecanismos de prevención, de reducir el impacto que tienen en el entorno de trabajo, pues si me sale muy caro, pues lo voy a hacer de la manera administrativa, es decir, programando las actividades, capacitando a los trabajadores, generando que todos ellos durante un turno, ellos puedan cambiar de posición o de actividad para que no se vean expuestos continuamente a las condiciones adversas del entorno laboral. Entonces veíamos que eran estos, ¿no? Cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el mismo trabajo monótono, mantenimiento preventivo para equipo, maquinarias y herramientas, es decir, mantener los utensilios de trabajo que emplean los empleados en las mejores condiciones posibles para que las fallas que pudiera tener no lleguen a afectar al trabajador y obviamente recortar las horas extras o las horas adicionales expuestas a esas condiciones. Esos son los controles administrativas en cuanto a las acciones de protección. Ahora, el otro es equipos de protección personal. Estos tienen como objetivo reducir el riesgo. Por ejemplo, en el caso de deslumbramientos, por ejemplo, usar gafas de seguridad, no nada más para proteger el ojo de rebabas o de polvo o de químicos, sino también protegerlos de la luz, demasiada intensidad de luz, como es el caso de las caretas que ocupan para soldar. Es tal la intensidad luminosa que obligatoriamente ellos deben de proteger su vista con este tipo de equipos de protección personal. Ante el ruido, ya sabemos, utilizar orejeras le llaman en algunos casos, protectores auditivos, ya sean estos que le llaman de concha o de diadema, que son para reducir el ruido que entra a los oídos, o tapones especiales, ¿no? Que a veces nos los dan y luego no los ocupamos. Los traemos colgados en el pescuezo en vez de traerlos puestos. Es como los cubrebocas, ¿eh? En vez de traerlos bien puestos, los traemos en el pescuezo, en el gañote, para que no, porque no podemos hablar, ¿no? Entonces, imagínense. Esto requiere disciplina y requiere también conciencia de parte del usuario. Ante frío extremo, pues obviamente abrigarse, usar ropa especial principalmente. Entonces, tenemos tres elementos que nosotros debemos de considerar en el desarrollo de las propague a toda el área de trabajo, mejorar las condiciones de aislamiento tanto de la vibración como el ruido, sistemas de ventilación, ya lo dije, aire acondicionado, cuando es posible, esos le llamamos controles de ingeniería. Entonces, imagínense que tenemos que sumar estos factores de protección. Es decir, yo implemento algunos controles de ingeniería, más aparte, roto a mis trabajadores o aplico algunos controles administrativos, más aparte, le doy equipos de protección personal. Eso lo tenemos que tomar nosotros en consideración para, combinando estos tres factores de protección, poder garantizar la salud y la integridad de los trabajadores a pesar de las condiciones ambientales a las que pudiera verse expuesto, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tema.
principalmente. Vamos a tomar una pausita. No me voy a desconectar, vamos a dejar grabando. Voy a tomar unos 5 minutitos de descanso, nada más. Pueden pararse al baño, nos vemos aquí en 5 minutos. No se desconecten, quédense conectados 5 minutitos y tomamos continuación. ¿Alguien sigue ahí? Chicos. Sí, sí. Sí, Lupita, pero creo que no está el profe o no sé. Ah, ok. Pues, no sé, cuenten algo, cómo les ha ido. No quieren hablar, dice. Sí, ya me di cuenta. Ok, ok. Dejémoslos en su descanso. Tania, muchachos, no olviden registrarse en el chat. Oh, cierto. Ya tengo sueño. ¿Está Tania? No, también la estaba buscando, pero creo que no está conectada. Ok. ¿Mamá? ¿Quién ya está realizando sus prácticas?
Yo. Bueno, vamos a continuar ya para cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a hablar en esta ocasión de que imagínense, ya tenemos todo este contexto de las condiciones a las que los trabajadores en muchas ocasiones se van a ver expuestos y hay que cuidar su salud. Por lo tanto, para nosotros dentro de esta materia, dentro de esta ciencia que es la ergonomía, pues se tiene que contemplar todas estas circunstancias para determinar que el ser humano realice sus funciones laborales dentro de un lugar que cuide su salud y que le resulte además motivante para ser productivo. Lo principal es esto, que cuide su salud. Además de que el puesto de trabajo en sí va a implicar ciertas características y ciertos cuidados, pues también está el entorno, donde está dentro de este entorno está el área específica donde está el trabajador, ¿sí? Entonces vemos que el trabajador tiene varios elementos que están en torno a él, que nosotros como ingenieros industriales debemos de observar para cuidar su salud. Y aquí, con toda esta información que ya tenemos, con todos estos tres factores últimos que revisábamos en la diapositiva anterior, de cómo cuidar y cómo hacer que sumando estos factores podemos nosotros cuidar de mejor manera la integridad de nuestros trabajadores, pues además de eso, todavía le vamos a agregar este aspecto que tiene que ver con el diseño del puesto de trabajo. ¿A qué se refiere? En esta vamos a tratar de ajustar al individuo el lugar donde va a efectuar específicamente su actividad, ¿sí? Esta relación que analizábamos en la clase anterior de que hay entre el ser humano, la máquina y el contexto, el entorno, ¿sí? Ahora vamos a hablar específicamente de qué elementos tenemos que tomar en cuenta para diseñar el lugar de trabajo en sí, ¿sale? Sabemos que ese lugar de trabajo es donde se realiza la actividad fundamental del obrero, que puede ser o en una maquiladora, coser, costurar más bien, las prendas, ¿sí? En una fábrica ensambladora de electrónicos, pues toda la línea de trabajo donde se solda, donde se limpia, donde se ensambla, es el lugar donde él está. Si es un lugar, una fábrica donde está maquinando de piezas metálicas o es una empresa metalmecánica, el lugar donde está él con su torno, su fresadora y todo lo que lo rodea como parte específica de su actividad, pues también eso lo tenemos que considerar al momento de diseñar puestos de trabajo. De tal forma que aquí surge la antropometría como una parte fundamental para apoyarnos en el diseño de puestos de trabajo. Ya veíamos que era la antropometría, ¿no? La antropometría tenía que ver con el estudio de las dimensiones del ser humano, del cuerpo del ser humano, tanto de manera estática como en movimiento, es decir, la antropometría dinámica es la capacidad que tiene el ser humano de extender sus extremidades y los alcances que puede tener para, de acuerdo a las capacidades de su organismo, ¿no? de su cuerpo. Entonces, a comienzos de este siglo, del siglo pasado más bien, del siglo XX, la principal preocupación de los ingenieros y diseñadores era la técnica, es decir, que representaba nuevas facetas y un nuevo poder en manos de la humanidad. La técnica era la forma práctica de hacer las cosas, los modos de trabajar. A inicios de este nuevo siglo, de este nuevo milenio, el ser humano, poseedor de antes amplios conocimientos técnicos, es capaz ahora de invertir el orden y poner ahora la técnica al servicio de sí mismo, diseñando puestos de trabajo no tan solo seguros y sanos,
sino además confortables, que permitan el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo por parte del trabajador. Queda atrás los años en los que se suponía que era la persona quien debía hacer el esfuerzo de adaptarse hacia un lugar de trabajo, a un puesto de trabajo, que por su concepción espacial, por sus requerimientos psicofísicos o por su entorno, eran causa de molestias, dificultades y lesiones, como las que acabamos de analizar en este bloque anterior. Entonces, antes decías, yo fabrico mi máquina y el que la maneje se tiene que adaptar, que le ponga un banquito, que le ponga una varita o algo para que él se adapte. El ser humano era el que tenía que adaptarse al puesto de trabajo. Ahora, gracias a los avances de la tecnología y principalmente a la ergonomía y la antropometría y todas estas ciencias que se interrelacionan con esta materia, pues ahora nos dice que debemos de diseñar el entorno que debe adaptarse a las características del individuo, que además le facilite su realización en un trabajo, le convierta esta interacción en un trabajo interesante, agradable y confortable, en el que simplemente se dedique a vertir sus capacidades, a demostrar sus capacidades. En la ergonomía aplicada al trabajo, se busca adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades reales del ser humano. Los elementos para desempeñar correctamente el trabajo se diseñan teniendo en cuenta quiénes son los que van a ocuparlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que en esta figurita vemos a alguien que está observando una lámina, acá, y está observando que está cargando 50 kilogramos. Que cuando el ser humano se agacha para depositar estos 500 kilogramos, la tensión que se genera entre las vértebras, entre los discos de las vértebras, es equivalente a 10 veces el peso que está sosteniendo. De tal manera que lo que se busca ahora es generar dispositivos, ¿sí?, que le faciliten el trabajo al ser humano para que sea el trabajo por medio de estos diseños que le hagan el trabajo más sencillo y más llevadero y más eficiente al trabajador, ¿sí? Entonces, arriba vemos algunas técnicas de levantamiento de cargas, lo que es correcto y lo que es equivocado, pero aquí nos muestra esta información, es decir, el conocimiento también es algo importante para proteger la salud de los trabajadores. Y nosotros en esta parte del diseño de los puestos de trabajo vamos a intervenir proporcionando aquellos elementos que les simplifiquen el trabajo, que se lo hagan más cómodo y sobre todo que protejan la salud del trabajador. La necesidad de integrar estos valores ergonómicos en el ambiente laboral para la mejora de los puestos de trabajo ha orillado a la utilización de normas y estándares internacionales que cumplan con rubros de gran importancia como el manejo de cargas, principios de diseño ergonómico, equipos de protección, etcétera, que ya vimos la importancia que tienen estas cuestiones. De tal forma que lo que vamos a analizar en este punto es, así como hay límites establecidos para las condiciones ambientales, pues también vamos a ver qué normativas existen en cuanto a la ergonomía y para el diseño de puestos de trabajo. Vamos a analizar ahora algunas normativas existentes para la ergonomía. La normatividad en ergonomía inició en 1970 con la creación de los primeros comités de estandarización. El primer comité fue en Alemania por el Instituto Alemán de Normalización, que se abrevia DIN en alemán. No sé cómo se pronuncie en alemán, pero ahí están las siglas, ¿no? Las normas DIN son normas de origen alemán muy reconocidas en todo el mundo. Entonces, las primeras normas enfocadas hacia la ergonomía
fueron en 1970 originadas por el departamento, el Instituto Nacional el Instituto Alemán de Ergonomía. Pero fue hasta 1981 que se genera la primera norma ya de carácter internacional de ergonomía, la ISO 6385, que esta hace referencia a los principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo, que establece las bases para el principio del diseño ergonómico de los sistemas de trabajo, los instrumentos, tareas, maquinaria, espacio, entorno y organización de los centros de trabajo. Esta norma ISO 6385 fue la primera norma de carácter internacional que trataba sobre el diseño ergonómico de sistemas de trabajo. El objetivo que perseguían estas normas era establecer los límites de las capacidades del trabajador para realizar las tareas. ¿De dónde surge esta información que me va a dar cuáles son los límites de la capacidad real de un trabajador? Pues me la van a dar las ciencias que analizamos, la biomecánica, la fisiología, la anatomía, la antropometría, etcétera, que conjuntas me va a dar información de cuál es la máxima resistencia de un trabajador para realizar ciertas actividades, ¿no? Y con ello prevenir problemas de salud. Con ello proporcionar las condiciones, y eso me iba a permitir proporcionar las condiciones de trabajo adecuadas y así evitar lesiones a largo plazo. Y aquí vemos un colega con todo su equipo de protección personal y bien contento. Las normas ISO más relevantes en ergonomía son las siguientes. La ISO 6385 del 2016, que es reciente. Principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo. Esta es una actualización importante. Recuerden que la primera fue de 1981, 6385. Y la que estamos analizando ahorita ya son las normas, es la misma, 6385 en su versión del 2016. Sería importante que ustedes le dieran un teclazo por ahí en su buscador y pues ver qué contiene la norma, cómo está estructurada, incluso si está disponible abiertamente para poderla analizar. Esta norma establece los principios fundamentales de la ergonomía en forma de directrices básicas para el diseño de sistemas de trabajo y define los términos básicos más relevantes. Además, la 6385 del 2016 proporciona un enfoque integrado para el diseño de los sistemas de trabajo, en el que los ergónomos cooperarán con otras personas involucradas en él, prestando especial atención equilibrada a lo humano, a lo social y a los requisitos técnicos del trabajo. Siempre en este orden, chicos. Primero lo humano, después lo social, cómo se siente el ser humano dentro de ese ambiente y con sus compañeros y con sus superiores, ¿sí? Y también, obviamente, a las características propias de la actividad laboral. De carácter internacional también existe la norma 11-228-1 del 2003 en su inciso E. Y toda esta familia de normas hablan acerca de el manejo de cargas. Esta norma 11-228-1 especifica los límites recomendados para el levantamiento, incluye las tareas de levantar y bajar y el transporte manual, tomando en cuenta respectivamente la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. Esta norma ISO 11-228 nos va a servir para poder determinar y planificar el trabajo. Por ejemplo, yo le puedo decir a este trabajador que mueva toda esta carga de este anaquel a este otro. Y para que yo pueda programarle su trabajo, debo de tener conocimiento de cuáles son los límites recomendados y cuántas cajas va a transportar, de qué manera las va a mover, etcétera, para poder decirle, ¿sabes qué? Pues mira, para el día de hoy quiero que muevas nada más estas cargas, estas poquitas, ¿sí?
y ser conscientes de cómo nosotros dosificamos las cargas de trabajo a nuestros trabajadores en función de la actividad que representa. Y siempre teniendo cuidado de estar de conocimiento de las capacidades reales del ser humano. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues vacíame todo el anaquel y tienes 2 horas para hacerlo. Pues seguramente si él es obediente, lo va a intentar, pero va a ser tan fuerte el esfuerzo que tenga que hacer. Es decir, va a ser un trabajo de mucha intensidad, lo va a tener que hacer muy rápido y obviamente el tiempo que se va a tardar en esas condiciones de intensidad y velocidad, que seguramente antes de la mitad el chico va a estar lesionado y ya no va a poder seguir trabajando. Entonces, para eso sirve el conocimiento de estos límites en cuanto al levantamiento y transporte manual de cargas, para poder dosificar correctamente el trabajo. En esta misma norma, pero en su versión del 2007, no sé si estamos hablando todavía de la misma, perdón. Sí, esta es una versión actualizada del 2007 en su guión 2. Se publica esta segunda parte de la misma norma, en la cual nos otorga los límites recomendados para las tareas de empujar o jalar, usando todo el cuerpo, como es este caso, ¿sí? Esta norma me va a decir que bajo qué condiciones, así como analizamos los parámetros ambientales, pues también existen estas normas para estas circunstancias de empujar y jalar. Es la 11228-2 del 2007 que me va a dar esos parámetros. La norma 9241-1 del 97 dice que los requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos. Pantallas de visualización de datos. Esta es una norma que está enfocada a la usabilidad y ergonomía tanto de hardware como de software, es decir, en trabajos de oficina ante la computadora. Esta norma me va a indicar cómo se debe de diseñar el espacio de trabajo en cuanto a las dimensiones, alturas, alcances, si se va a trabajar de pie, si se va a trabajar sentado, a qué altura debe de ir el monitor, qué ángulos se deben de formar con el codo, con las rodillas, etcétera, la posición de la espalda. En este otro caso igual, la altura, el ángulo que se forma entre esta parte del brazo, para que esto no genere alguna afectación en el trabajador con el tiempo o en su momento, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Aquí, vamos ahora a lo que sucede en México. En México, la normatividad en el área de ergonomía es un tema muy poco abordado. Lo único que podemos ocupar y de donde podemos obtener información es el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, que se publicó el 21 de enero en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de enero de 1997. En su primer capítulo y artículo 2 presenta una definición de ergonomía como la adecuación del lugar de trabajo, equipo, maquinaria y herramientas al trabajador de acuerdo a las características físicas y psíquicas a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y optimizar la actividad de éste con el menor esfuerzo, así como evitar la fatiga y el error humano. Eso es lo que vamos a encontrar de ergonomía como tal en este documento. También en el capítulo 10 del artículo 102 de la Secretaría del Trabajo, vamos a encontrar que este artículo establece que la Secretaría del Trabajo es la encargada de promover que las instalaciones, maquinaria, equipo o herramienta del centro de trabajo, en estas, el patrón tome en cuenta los aspectos ergonómicos a fin de prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Es decir, sí te dice que es responsabilidad del patrón tomar todas las precauciones necesarias, analizar todo lo que hemos analizado en esta sesión
con el objeto de conservar la integridad de los trabajadores, ¿sí? En cuanto a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Está en el reglamento de la Secretaría del Trabajo. También está publicado el 13 de noviembre de 2014 en el mismo Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las disposiciones generales, así de manera general, que se contemplan en este reglamento son que las empresas deben contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, estos elementos que analizamos anteriores, las empresas los deben de ejercer, los deben de ejecutar y tener evidencia de que se llevó a cabo. Es decir, usted como ingeniero industrial que ya tiene su clase de ergonomía y que ya sabe las condiciones a evaluar y cómo se evalúan y los límites y tal, pues ya tiene la información suficiente para hacer un levantamiento de un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, ¿eh? Ya lo puedes hacer para tu empresa. Vas a estar con tu título, vas a estar calificado para firmar un documento de tal alcance. Además, debe incluir estudios y análisis de riesgos. También debe expedir autorizaciones, el reglamento permite expedir autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos, como trabajos en alturas o trabajos en profundidades, en atmósferas controladas, en condiciones extremas de frío o de calor, etc. Manejo de cargas muy pesadas o de vehículos, etc. Contar con los dictámenes e informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es lo que son los lineamientos y disposiciones que aparecen para darle cumplimiento en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, que también todavía es muy reciente. A pesar de que no existen normas que estén calificadas exclusivamente como aplicables para la ergonomía, existen algunas normas que regulan algunos aspectos de importancia, como normas de seguridad. Generalmente las cuestiones de ergonomía que acabamos de analizar como ergonomía ambiental se encuentran en normas que tienen que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que de ahí se desprenden los reglamentos que deben de cumplirse, ¿no? Por ejemplo, en México, las normas oficiales mexicanas, la 01 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que trata de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, particularmente en el aspecto de condiciones de seguridad, establece las condiciones de seguridad que deben cumplir los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Es decir, va desde la infraestructura hasta equipos de protección y de seguridad personal. Entonces, todas estas son consideraciones que se toman en estas normas. Vamos a seguir en la siguiente sesión. Vamos a continuar a partir de aquí. Hace poco recibí instrucciones porque algunos compañeros tenían dudas acerca de cómo se iba a llevar a cabo la sesión del examen, que es la siguiente sesión. La siguiente fin de semana se aplica el primer parcial, el cuestionario de primer parcial que está en plataforma. La instrucción que tenemos es que vamos a tomar la primera hora de clase normal, en la cual vamos a continuar hablando de estos aspectos de las normas existentes para la ergonomía en México y cuáles son, ustedes sepan cuáles son, y en su oportunidad, obviamente por cuestiones de tiempo no podemos analizarlas una por una, pero ya las tienen ustedes en su nombre, en título, y ustedes en la medida que la necesiten, pues las van a poder consultar lo más posible, ¿no? Bueno, la siguiente sesión vamos a tener la primera hora, clases, y vamos a ocuparla también para hacer una recopilación, un repaso así rapidito de todo lo que hemos visto hasta el momento del examen. Posteriormente, la instrucción que tenemos es, una vez que terminemos el repaso, se termina la sesión
para que aquellos que tengan la posibilidad entren a su examen desde ese momento. Aunque nos ha mencionado que el examen va a permanecer abierto desde el sábado, desde el día sábado, y se va a cerrar el domingo a las 11:59 de la noche. Es decir, el examen va a poderse responder durante el sábado y el domingo, ¿sí? Sin embargo, la instrucción es darles un repaso el próximo sábado, un poquito de clase y después un repaso, y suspender, o sea, dar por terminada la sesión para que, en teoría, ustedes pudieran acceder al examen y resolverlo durante el horario de clase para que esto no les genere problema, aunque tienen la libertad de determinar si lo hacen durante la clase, las horas que le resten de clase, o en cualquier otro horario, siempre y cuando sea antes del domingo a las 11:53. ¿Sale? Entonces, así es como va a funcionar la siguiente clase. Nos vamos a ver aquí normalmente para trabajar. Iniciamos con clase normal y después decimos, bueno, este es el tiempo que yo tengo autorizado para darles el repaso o aclaración de dudas, etcétera. Y ya posteriormente se suspende la clase para que ustedes decidan si hacer el examen en ese momento o tomarse los días que están disponibles para resolverlo, ¿no? Es la instrucción que de viva voz nos dio la coordinación en la sesión anterior y se las transmito para que ustedes se preparen, ¿sale? Entonces, mi misión para el siguiente sábado es concluir con el tema hasta donde vamos y darles un repaso general para que ustedes ya después se dispongan a contestar su examen, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Por favor, revisen su plataforma para ver qué actividades son las que nos están pidiendo. Normalmente creo, no sé si es nada más el resumen de la clase y si viene por ahí alguna investigación adicional, pues hay que realizarla, ¿no? También dentro del plazo, ¿sale? Si no hay más, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Espero que les haya gustado. Estos son temas muy extensos. Aprendemos mucho de las condiciones de trabajo y lo que tenemos que observar a partir de ya en los lugares de donde se desarrollan las actividades, aunque sean de oficina, también vemos que hay normas que nos van a orientar para cuidar la integridad de los trabajadores y tenerlos contentos y sanos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. De mi parte es todo. Primero Dios, nos vemos el siguiente fin de semana. Cuídense mucho, síganse cuidando, por favor. No bajen no se descuiden, no se confíen tampoco y háganlo por ustedes y por sus viejitos que anden por ahí cerca, ¿sale? Principalmente. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Gracias. Cuídese. Gracias a ustedes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.